Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Ramos Mendoza. Les voy a hablar sobre el capítulo 12, que es oferta laboral de consumo, y este es mi trabajo final. Parte de los ingresos del consumidor proviene del trabajo que proporciona el mercado por un salario por hora. Esto hace que el consumidor ahora tenga que llevar de la mano su consumo con la oferta laboral. Esto se refiere a que nuestro consumidor será quizá más consciente en lo que puede o no gastar. El tema 12.1, que es restricción presupuestaria y óptimo del consumidor, dice, supongamos que además del ingreso no salarial M, el consumidor también recibe un salario por hora W por cada hora que elige proporcionar. Si el consumidor trabaja T horas, su ingreso se convierte en, y aquí está T, que es el total de horas, y WT, que es el salario por horas, es decir, el dinero que ganamos por trabajar. Y donde M más WT son las horas que se van a multiplicar por el salario para obtener el dinero que se gana por trabajar. Y a esto se le suma el ingreso no salarial, que es M, para obtener el ingreso. Para simplificar el análisis, pongamos un solo bien. Si la cantidad consumida del bien está presentada por C y el precio del bien P, la restricción presupuestaria se convierte en P por C, que es el valor del consumo, el ingreso no laboral, que es M, más el dinero que gano por trabajar, que es W por T. Donde T es por lo tanto la oferta laboral del consumidor, si el tiempo de trabajo legal es H y L representa la demanda de ocio del consumidor, entonces tenemos que H es igual al tiempo de trabajo es igual a la suma de oferta laboral y el ocio, que es T más L. Cuando nosotros despejamos el ocio, que es L, este es igual a la resta del tiempo de trabajo y oferta laboral, que es H menos T. La restricción presupuestaria se puede expresar en términos de consumo, trabajo y ocio, que P por C son los gastos de consumo, que es el precio por cantidad, más W por L, que son los gastos del ocio, que es el salario por horas de ocio. Y esto es igual al ingreso no salarial, que es M, más el salario por el tiempo de trabajo legal, que es W por H. Y en función de utilidad, sabiendo que tenemos una restricción presupuestaria, va a ser más fácil saber hasta dónde podemos llegar para poder maximizar nuestra función de utilidad. Las preferencias del consumidor se expresan en términos de consumo y ocio y están presentes por una función de utilidad. El problema del consumidor es por lo tanto similar al problema de elegir entre dos bienes, consumo y ocio. O sea que esta función de utilidad depende del ocio y del consumo, donde esto
nos está diciendo que cada vez que yo obtengo más ocio, obtengo mayor utilidad. Y aquí, cada vez que obtengo consumo, obtengo una mayor utilidad. Esto quiere decir que la función es creciente en ambos, ya que son mayor a 0. El problema del consumidor se convierte en maximizar nuestra utilidad en ocio y consumo. La pendiente de la restricción presupuestaria es menos W entre P. El valor absoluto de esta pendiente es el salario real que corresponde al poder adquisitivo del ingreso salarial. El número de unidades del bien que una hora de trabajo hace posible comprar. Ok, lo que nos dice esta fórmula es que esto de aquí es que queremos maximizar nuestro ocio y nuestro consumo. El gasto del consumo más el costo del ocio es igual al ingreso máximo posible. O sea que esto es igual a esto. Ok, y aquí en esta gráfica se representa el ingreso no laboral. Como podemos ver aquí, representa el consumo y el ocio. Además representa el óptimo de cada uno, que es esto de aquí. Y el asterisco significa óptimo. Esta línea representa la línea de restricción presupuestaria. Este de aquí. Y este punto, que es E, es el óptimo donde se junta el óptimo de consumo y el óptimo de ocio. Esta fórmula es la que utilizamos para maximizar la utilidad. Lo que representa H es el trabajo legal y como podemos ver en esta parte va en aumento. (12.2) Estática comparativa. Podemos estudiar cómo la elección óptima del consumidor reacciona a las variaciones de los parámetros de su problema, ingresos no salariales y precios. Aquí nos está diciendo que va a haber variaciones. El 12.2.1 efecto de aumento en el ingreso no salarial. Dice, notamos que el ocio es un bien normal. Cuando hablamos de bien normal, nos referimos que la demanda aumenta a medida que aumentan los ingresos. Aquí en esta fórmula podemos ver que hay un triangulito. Ese triangulito significa diferencia y su nombre es delta. Entonces, quiere decir que la diferencia de M, que es el ingreso no salarial, es mayor a 0, que es esto de aquí. Esto implica
implica a la variación de L, que es el ocio mayor a 0, y ET por la variación de T menor a 0. Esto quiere decir que entre más aumenta M, va a cambiar nuestra restricción presupuestaria. El aumento en M corresponde a un cambio al alza en la restricción presupuestaria del consumidor. Aquí vamos a ver una gráfica que es la 96, oferta de trabajo y aumento de los ingresos no salariales. En este caso existen dos líneas de restricción presupuestaria, que es E, que es esta y esta. También tenemos la cantidad máxima de consumo, que es esta de aquí, y la demanda de ocio del consumidor máxima, que es esta de aquí. Como podemos observar que cuando cambió M, que representa por M', aumentó, lo que que es esto de aquí. Lo que nos está diciendo aquí que por M' es mayor que M, y aquí tenemos las mismas fórmulas que ya vimos en los temas anteriores. El óptimo del consumidor se moverá en la dirección noroeste. En este caso, E implicará un aumento en las variables. 12.2.2. Efecto de aumento en la tasa salarial. Este aumento tiene dos efectos. El número 1 es modificación del precio, el costo de oportunidad del ocio, y el 2 es el ingreso total del consumidor. Aumenta y por lo tanto puede consumir tanto antes sin trabajar, más incluso trabajar menos. Donde ET significa el efecto total, que es el efecto sobre la cantidad consumida de un bien en la variación de su precio. ES es el cambio compensativo en el ingreso. Y EY sub 1 más EY sub 2 es el cambio de la cantidad demandada por los ingresos reales. En esta gráfica nos están presentando tres líneas de restricción, que son estas de aquí. Son tres líneas de restricción presupuestaria con diferente altura cada una, donde M sobre P, que es esta línea de aquí, se mantiene constante, y H que representa el trabajo legal, va en aumento. Y la fórmula quiere decir que
ET es el efecto sobre la cantidad consumida de un bien de una variación en su precio. Esto es igual al efecto de sustitución ES, que es el cambio compensativo en el ingreso, más EY sub 1 más EY sub 2, que estas representan el cambio de cantidad demandada por efecto de los ingresos totales, y esta puede ser mayor, menor o igual dependiendo la importancia de los dos efectos. El signo final dependerá de la importancia de los efectos. Aquí la A nos dice si la derivada del ocio entre la derivada del salario por hora es mayor o igual a 0, si el absoluto del efecto de sustitución más el efecto ingreso sub 1 es menor o igual al efecto de ingreso sub 2, que es esto de aquí. Y lo que nos dice la B es que la derivada del ocio entre la derivada del salario por hora es menor a 0 si el absoluto de la suma del efecto de sustitución y el efecto de ingreso sub 1 es mayor al efecto de ingreso sub 2. En el caso B, la oferta laboral aumentará con el salario, mientras que en el caso A, la oferta laboral disminuirá. Nos está diciendo entonces que en el B la oferta va a aumentar de acuerdo a nuestro salario, mientras que en el A va a disminuir de acuerdo a nuestro salario. Entonces la A disminuye y la B aumenta. (12.3) Aplicación de horas extras. Vamos a ver qué significan las horas extras. Las horas extras son las horas que trabaja una persona cuando su jornada laboral haya terminado. Es decir, el tiempo extra que está dedicando al trabajo, y obviamente pues va a tener mayor paga o dinero extra. Dice, supongamos que las horas trabajadas más allá de T se consideran horas extras pagadas con un salario por hora más. La primera fórmula nos dice, esta de aquí, que T es el número de horas que pertenece a 0 y al número de horas pagadas por un salario más alto. Esto implica que W, que es el salario por hora de trabajo por el ocio más alto, es igual a la resta del trabajo legal, que representa H menos el salario más alto. Y en la segunda, que es esta de aquí, nos dice que T, que es el número de horas, pertenece a las horas pagadas con el salario más alto, y H, que es el trabajo legal. Esto implica el salario por hora primo sea mayor al salario por hora, que es esto, que es el salario por hora primo es mayor al salario por hora. Aquí en las restricciones presupuestarias se convierten en este caso. Nos vuelven a manejar el término maximizar, que es esto de aquí, pero ahora incluye las horas extras pagadas con un salario más alto. Y
Aquí habla sobre la pendiente, que ya no solo la vamos a sacar dividiendo W entre P, sino con esta fórmula sino con todo esto que nos dice, sea E el óptimo con una tasa salarial única, W, sin el pago de horas extras, sabemos que el aumento W puede tener un efecto negativo en la oferta laboral, donde Y sub 2. Este efecto se cancela aquí porque el aumento salarial solo juega para el trabajo adicional que el consumidor decidirá ofrecer y no en todos los ingresos salariales. Aquí nos presenta esta otra fórmula que dice que el efecto de sustitución más el efecto ingreso Y sub 1 es menor a 0. Esto implica que el ocio óptimo primo es menor al ocio óptimo, que es esto de aquí. El efecto de un salario más alto solo funciona para horas de trabajo superiores a T sin aumentar el poder adquisitivo de las horas ya trabajadas. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya servido, les haya ayudado para que quede un poquito más claro y muchas gracias por su atención.